viejo Calderón. Muy buenas tardes, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos a un nuevo programa del Vis a Vis, ¿no? Esta sección donde me voy juntando con periodistas de referencia en el mundo atlético y donde vamos repasando semana a semana la actualidad del equipo, que no es poco, a pesar de que estamos en un tramo donde no hay competición, pero donde los rumores de fichajes se suceden y lo que no son fichajes también, ¿no? Porque, por ejemplo, ha salido el tema de la aclaración sobre la norma de la IFAB, ¿no? De la International Board sobre el penalti de Julián, que una vez más pues, nos da razón en nuestras quejas sobre una interpretación que hizo Marciniak, que evidentemente no fue la adecuada. Me he citado hoy con Walter Zimmerman, periodista de la actualidad atlética que ejerce en el mundo deportivo y al que leemos todos los días. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas, Peto, ¿cómo estás? Me ha encantado cuando has dicho lo de El Mundo Atlético. La verdad que se echa de menos ese periódico. Es La verdad verdad. que fue muy bonito. Yo tengo que decir bueno, que todavía tengo bolsas en el coche porque hicieron bolsas para las cosas, ¿no? Cuando se hace merchandising, y yo todavía tengo un porrón de bolsas que todavía utilizo porque son bastante buenas. Un día, si te veo por ahí por el Calderón, te doy una. Me avisas y te llevo una, pero sí, la verdad que fue algo bonito. Recuerdo llegamos a hacer hasta 15 páginas diarias de Atlético de Madrid, una auténtica barbaridad, pero sí que fue algo bonito. Había veces y era un Atlético de Madrid que no estaba ni en Europa. O sea, no te quiero contar lo que podríamos rellenar con este actual Atlético de Madrid y en días como hoy, ¿no? En estos 2 días, que menudo lunes y menudo martes llevamos. Llevas toda razón. Mundo Atlético, además lo compraba mi padre, decía, el único periódico donde hablan del Atleti, hijo. Yo me acuerdo y venía ahí con el mundo, era el mundo deportivo y dentro venía el mundo atlético con lo que decías tú, con 15 páginas. Era tremendo. Sí. Y además en aquella época al Real Madrid ahora ya son un poco más amables con el Real Madrid, que yo cuando hablo con la sección Real Madrid digo, tenéis que darle más. Dicen, no, es que no, tenéis que volver a darle como le dabais antes. Que antes todo lo que fuese Real Madrid se le atizaba mucho más que ahora. Al menos ahora tenemos Mundo Deportivo, que es un periódico que trata bastante bien a Atlético de Madrid, donde le dedicáis bastante. Eran el mismo. Era el mismo, claro, por eso digo. Sí, lo que pasa que en aquella época se hacían pues eso, se hacían ediciones, ¿vale? En el AS, cuando estuve en el AS antes que en el mundo deportivo, por ejemplo, en Galicia se abría con el Depor, en Valencia con el Valencia, etcétera, ¿no? Y entonces el mundo deportivo lo que decidió en Madrid es tener las dos cabeceras, Mundo Deportivo y Mundo Atlético, porque Mundo Deportivo ya había bastante gente del Barça que compraba y Mundo Atlético la verdad que tenía bastante tirón, pero al final el papel va muriendo y es algo normal. Sí, totalmente. Pues bonito pasado y bonito presente. Vamos a empezar ya con este vis a vis contra la actualidad. Antes, recordar los patrocinadores de este programa, tus personalizados, la tienda del Campo Alcorcón que convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Bar Velasco, la calle de San Venancio. Ahí, Walter, te puedes tomar las mejores cervecitas con tapas y raciones. A ver si un día vienes conmigo y te invitan ahí unas buenas cervecitas, ¿eh? Lo he visto en Instagram, ¿eh? Tienen hasta Instagramers que lo sacan. Pues te vienes conmigo, a tomarnos allí una orejita con una cervecita, a verás qué bien. Y Consultoría Andrés, que te ayuda a hacer la declaración de Hacienda, todavía estamos en tiempo de hacerla, mandando un correo a renta@antres.net, poniendo el asunto renta y punto. Te hacen un descuento, renta individual 50 euros, renta colectiva 70, para que no te pase como Ancelotti, que si no, luego te reclaman que por qué no le pagas al fisco. Vaya tela. Vamos a empezar con este vis a vis, Walter, y empezamos pues por la actualidad más rigurosa, ¿no? Hoy la International Board ha aclarado la norma referente a el doble toque, ¿no? En penaltis y lamentablemente, pues digo lamentablemente porque a todos nos queda un sabor de boca jorobado, porque al final nos han robado, ¿no? La International Board, decíais hoy, sonroja a la UEFA y a Marciniak por el penalti de Julián y aclara que, claro, la interpretación no fue adecuada porque cuando hay un doble toque que no es voluntario y que no es un toque deliberado, pues evidentemente ahí no habría que anular el penalti, ¿no? Y aclara que a partir de julio, y ya aplicable al Mundial de Clubes, si pasa una situación como la de Julián, no se invalidará el penalti, sino que se repetirá. Walter, a buenas horas, mangas verdes, ¿no? El atraco al Atlético de Madrid es manifiesto. Sí, a ver, por un lado es como que por lo menos se demuestra, ¿no? Al final han aclarado que un árbitro ha utilizado las normas
ha malinterpretado las normas para beneficiar al Real Madrid, que viene siendo algo habitual, ¿no? Hay muchas cosas muy raras en todo esto, lo he dicho esta tarde en el programa de Rubén. No sé, hay cosas que no se entienden, ¿no? De la International Board, no de la International Board, pero todo esto de la UEFA, ¿no? Has tenido a Eduardo estos días y han probado que el vídeo está editado, no se entiende por qué editan un vídeo, no se entiende cómo el VAR para jugadas, para fueras de juego muy claros, puede tardar 2-3 minutos y en este caso tarda 20-30 segundos, no se entiende, o sea, ahora coge y la IFAB dice esto, no sé, yo creo que al final te da mala sensación, te hace que te hagas ciertas preguntas sobre la UEFA, sobre todo lo que está sucediendo, sobre si a algún club le ha beneficiado intentar potenciar otra competición que no fuese la Champions League. No sé, eso son preguntas, o sea, ahí no afirmo nada, sino que creo que es una pregunta que se puede hacer la gente después de todo esto que está pasando, y decir, oye, si el Real Madrid, vamos a ser claros, si el Real Madrid si el Real Madrid está pidiendo la Superliga y justo en este momento que está pidiendo la Superliga es cuando más Champions ha ganado, ¿por qué? ¿Querían contentar al Real Madrid o las ha ganado limpiamente? Es cierto que ha habido jugadas grises en muchas eliminatorias, en finales hemos tenido jugadas grises, pero bueno, pero sí que te hace pensar mal todo esto que está pasando. Y bueno, ahora lo que le pido a la IFAB, que por favor, que ya que nos ha dado luz en lo de Julián Álvarez, que por favor nos dé luz también para saber qué es lo que pasó en el penalti del Lille. ¿El penalti de él? En el penalti que le pitaron al Atleti contra el Lille. Bueno, claro. Que le pitan a Coque. Bueno, desde luego. Que es otra cosa que no se entiende, que el Atlético de Madrid puso una queja formal y en aquel momento no hubo ni siquiera una respuesta. Para el penalti de Julián Álvarez sí ha habido respuesta. Claro. No es habitual que los clubes pongan una queja formal, pero vamos, en este caso no hubo respuesta, y con lo de Julián Álvarez fue tal lo que se vieron que sacaron la respuesta, que fue un vídeo editado. Yo saco una conclusión importante, ¿no? Yo creo que lo primero, en la Comisión Social del día 9, a la que el Atlético de Madrid ha instado a la Comisión Social para tratar el tema de las acciones judiciales que está llevando a cabo Unión de Peña, Senado Atlético, los 50 y señales de humo, yo lo que le pido al club desde aquí es que lo primero que tienen que hacer es apoyar la iniciativa, eso para empezar, ¿no? Porque lo que está demostrando no es que hubiera amparo jurídico, es que claro que había amparo jurídico y también había, de hecho, un defecto de forma, tanto en la interpretación de la norma como probablemente en la intervención del VAR en cuanto a las imágenes que se vieron, el vídeo manipulado y demás. El Atlético de Madrid debió entrar como club y no cruzarse de brazos y, bueno, conformarse con algo que ha sido un atropello absoluto, ¿no? Entonces, al menos el club debe, el día 9, la Comisión Social, apoyar esta iniciativa para llegar hasta el final, ¿no? Y porque creo que hay más que hay hechos probados para pedirle explicaciones a la UEFA por algo que ha sido tremendo, ¿no? Porque no solamente te elimina de la Champions, sino que luego prácticamente te hace ir el resto de temporada con la cabeza gacha, destrozado moralmente y que probablemente ha tenido una influencia total en el devenir de la temporada, Walter. Esta es la realidad. Si no apoya, por lo menos que no torpedee, ¿no? Ese pleito y que trate de colaborar de alguna manera, ¿no? No sé hasta qué punto, porque no sé cómo son las relaciones del Atlético de Madrid con ciertas estancias, pueden apoyar. No lo sé, ¿eh? No lo sé, no. O sea, yo soy una persona muy empática y trato de ponerme también en esa relación que tiene Miguel Ángel Gilmarín, que está en la ECA, está en la comisión de la UEFA, pues a lo mejor ahí no quiere generar animadversiones, etcétera, pero bueno, pero por lo menos que no torpedee lo que dijo Cerezo, que sea real, que ellos en realidad apoyan a esa... O sea, lo dijo Cerezo en COPE o algo así, que oye, que ellos apoyan a... Pues oye, que de verdad lo lleven... Que si no lo pueden hacer por cualquier circunstancia, por lo que sea, no lo pueden hacer frontalmente, que hay muchas veces que no se puede hacer frontalmente, por lo menos que lo lleven a cabo por la espalda o como sea, ¿no? Yo creo que es lo que tienen que llevar a cabo. Sí.
La Unión de Peñas hoy ha puesto un tuit, lo dice claramente, ¿no? Lo que dice la UEFA demuestra mala fe y dice que promete seguir con su lucha después de que la IFAB cambiara la norma del penalti de Julián. O sea, que van a ir hasta el final, como contamos en este programa en exclusiva, el día 9 de junio, Comisión Social, para tratar este tema en concreto, ¿no? Ver si el Atlético de Madrid le ha pedido el vídeo y el audio a la UEFA, y si no lo ha hecho, pues no sé qué el club le querrá contar a todos estos colectivos, pero en cualquier caso ya dijo Eduardo Fernández aquí que van a ir hasta el final y que el siguiente paso lógicamente sería poner la demanda judicial ya para dirigirse a la UEFA directamente, ¿no? No olvidemos que el Brann ganó un pleito porque la UEFA le denunció, le puso una sanción por poner UEFA Mafia o algo así y lo ganó ese pleito el Brann. Los aficionados del Brann. Entonces vamos a ver si los aficionados del Atlético de Madrid, desde luego que todo lo que están haciendo, dar las gracias a Eduard, tanto a la Unión Internacional de Peñas, como a los 50, como al Senado y como a Señales de Humo por esta iniciativa, porque yo creo que gracias a eso está vivo el tema. Está vivo el tema y se va a respetar más al Atlético de Madrid. Yo creo que el que puede dar gracias es el Arsenal, porque ya se vio en la eliminatoria contra el Arsenal que no se cedían cosas extrañas como en otros partidos, ¿no? Fue algo más ecuánime, ¿no? El arbitraje. Totalmente. Y fíjate, Walter, luego ya a nivel técnico, en lo que es la propia circular, ¿no? Que aclara, ¿no? Yo hay dos temas que me he quedado bastante chocados, ¿no? Fíjate que, por eso dices tú que es todo muy raro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Uno de los párrafos dice, se trata de una situación poco habitual, ¿no? Que un jugador de doble toque en un penalti. Los árbitros han optado comprensiblemente por sancionar al lanzador por haber jugado el balón por segunda vez, antes de que lo tocara otro jugador. Cuando dicen comprensiblemente, ya de alguna manera están justificando el error de Marciniak, ¿no? Así, conceden un tiro libre indirecto al equipo rival o en el caso de las tandas registran el lanzamiento como fallado. O sea, de alguna manera dicen que, bueno, que era una interpretación comprensible de la norma, pero que lógicamente luego ya aclaran que esta regla está pensada para aquellas situaciones en las que el ejecutor juega por segunda vez de manera voluntaria. Algo que en el caso de Julián Álvarez, si hay doble toque, que nunca lo hemos visto, nunca lo quiso hacer de manera voluntaria, ¿no? Y es claramente involuntario, ¿no? Con lo cual, ya hay un error de interpretación claro de la norma, ¿no? Y claro, lo que comentan también es que con este cambio tampoco sería justo dar por válido el gol, porque evidentemente esa alteración de la trayectoria pudiera pues despistar al portero. Dicen que lo adecuado es repetir el penalti. Pero fíjate que justifican, para mí con esta frase de comprensible, justifican el fallo de la UEFA para de alguna manera no dejarles en demasiado mal lugar, Walter, y dicen que es de aplicación ya a partir del Mundial de Clubes. O sea, que no cambia la norma, la aclaran. Hubo una mala interpretación de la norma, Walter, una mala interpretación de la norma, es la realidad. A mí... Sí, no, si te digo la verdad, estaba flipando con el titular de la noticia al lado, de las mujeres me odian por intentar robarle a los hombres, estaba leyéndolo en El Mundo, pero bueno, con lo que dices sí, que es una aclaración, ¿no? No es un cambio de norma como han publicado muchos medios, sino que es una aclaración para que cojan y determinen y a partir de ahora la puedan poner bien, coger y pitar bien, ¿no? Interpretarla correctamente. Sí. Una lástima porque el damnificado una vez más es el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en unos octavos de Champions, y lo que dice Walter da para pensar mal, lógicamente, porque esto es una... ¿Y qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Bueno. Yo creo que esa gente llama a la policía y ese partido no se acaba si no. Desde luego, bueno, lo que decíamos, gracias a Unión de Peñas, a Senado, a los 50, a Señales de Humo por mantener la llama viva, y ojalá el día 9 en la Comisión Social el club no solamente les escuche, sino lo que has dicho tú, que no torpedee y si puede que ayude, ¿no? Que ayude. Sí, si puede ayudar y que apoye, sí, y por lo menos, aunque sea de alguna manera apoyarles y ayudarles, desde luego que fue muy preocupante lo que escribió el otro día Eduardo en el anfiteatro también. Sí. Fue ahí que había escuchado que podía haber represalias hacia su persona y desde luego que es bastante, bastante lamentable si se diese el caso, que es una sensación que tiene Eduardo, que de momento todavía no ha pasado no han llegado esas represalias. Ya dije a Eduardo que cuando pase la comisión que se pase por aquí y nos lo cuente, ¿no? Y también hablará contigo, lo publicaréis en el periódico y nos tenemos que hacer eco
en los medios de la información que ocurra ese día en la comisión social, ¿no? Porque al final el aficionado atlético debe tener información de primera mano, ¿no? Y entrando ya en el fútbol, Walter, el Atleti volvió ya a los entrenamientos, Simeone no estuvo ayer, hoy sí, muy poquito parte de la plantilla porque muchos jugadores están con sus selecciones internacionales, muchos canteranos y Carlos Martín, que ya se ha incorporado también al grupo. ¿Cómo llega el Atleti a este Mundial de Clubes, Walter? Vamos a ver cómo vienen desde de las selecciones también los jugadores, pero bueno, a mí me transmitió los últimos 2 partidos contra el Betis y el Villarreal. Es cierto que el Betis y el Villarreal no estaban en grandes momentos, pero me transmitieron buenas sensaciones, ¿no? Se vio algo, por lo menos que querían algo más, ¿no? Y me transmitieron buenas sensaciones y vamos a ver. Es cierto que el primer partido es contra el Paris Saint-Germain, que después de ver la exhibición que hicieron el otro día los de Luis Enrique, vamos a esperar, ¿no? Que por lo menos esos días de fiesta que han estado pegando les pasen factura en el Mundial de Clubes a los jugadores del PSG. Pero bueno, veremos porque, claro, vienen con la moral por las nubes, como es normal, porque dieron un auténtico recital y una exhibición y a mí me pareció increíble lo que hizo el Paris Saint-Germain. Sin duda. Un Mundial de Clubes donde, bueno, Simeone y sus jugadores se marchan el día 10. Allí se van a encontrar con los Julián, con los Jiménez, con Correa, con pues, todos los jugadores sudamericanos que están con sus selecciones. Poquitos días para preparar ese primer partido contra el PSG. Pero es que al final, Walter, para bien o para mal, este es el grupo que nos ha tocado. El Paris Saint-Germain, el campeón de Europa, Botafogo y Seattle Sounders, ¿no? Primer partido contra el París el día 15, luego contra el Seattle, ¿no? Y luego nos jugamos el tema del partido definitivo contra el Botafogo. Yo creo que el equipo, estoy de acuerdo contigo que en determinados partidos ha mejorado en el tramo final, sobre todo en casa, pero todo el mundo está con la mosca detrás de la oreja también con partidos muy malos como Osasuna o Alavés, donde el equipo dejó muchas dudas, ¿no? Yo creo que estoy seguro que el Mundial de Clubes va a ser un formateo del equipo, van a cambiar el chip, ¿no? Y ahí yo espero que Simeone tenga un plan claro, una hoja de ruta clara de competir en este Mundial de Clubes porque es la única opción que tenemos para ganar un título y yo creo que a una parte de la afición de la Atleti le ilusiona bastante este torneo. A mí, personalmente, te lo digo, Walter, a mí me ilusiona poder llegar lejos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A mí, bueno, lo primero decir que si el Atlético de Madrid está clasificado para este Mundial de Clubes, que estar clasificado es por Simeone, por todo el salto de calidad que ha dado el Atlético de Madrid con Simeone y todo lo que ha pasado a partir de la llegada de Simeone. Coger yo creo que es un sueño que si te lo dicen hace 12, 13 años, no te crees que el Atlético de Madrid en un cómputo general va a superar al Barcelona. Yo creo que eso es algo impensable. Si te lo dicen en 2010, sí. Te ríes de la persona que te lo dice. Y yo creo que eso es algo que ya tiene mucho mérito. Solo participar ya tiene mucho mérito. Uh-huh. Luego yo pienso que al final es cierto que el Botafogo y el Seattle Sounders yo creo que no van a ser rivales, porque por mucho la Copa Libertadores o sea, al final el fútbol... Que no tiene el mismo nivel de competencia que Europa, ¿no, Walter? Pero bueno, son los campeones, son los campeones. Muy lento. Sí, no, son los campeones, tienen nombre. También es cierto que se le ha marchado Thiago Almada al Olympique de Lyon, etcétera, pero bueno, yo confío en que el Atlético de Madrid, no sé si como primero o como segundo, pueda pasar a la siguiente fase y vamos a ver, sí que es cierto que lo que tú dices, hubo ahí esos partidos, pero bueno, también esa mejora del equipo en los últimos 2 partidos contra el Betis y contra el Villarreal y ese hambre que han demostrado al final, a mí me da ciertas esperanzas de que puedan hacerlo bien. Al final son muy pocos partidos, va a ser pues como pasa en los mundiales, en las Eurocopas, etcétera, que al final va a depender de una jugada aislada, los detalles van a marcar todo, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde puede llegar el Atlético de Madrid. Yo creo que puede acabar por lo menos haciendo una buena labor, no sé si ganándolo, pero bueno, por lo menos una buena labor. Uh-huh. Sobre la ilusión que me genera, yo no sé muy bien qué decirte, porque yo creo que ahora mismo estoy expectante a ver lo que vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Sobre todo estoy expectante para ver lo que va a pasar con este torneo dentro de 20 años. Sí, si va a seguir habiendo este torneo, claro, o va a ser algo que han hecho ahora, porque es cierto que no sé hasta qué punto la asociación de futbolistas van a coger y van a dar un golpe en la mesa de decir, oye, no es muy normal que tanto FIFA como UEFA, ¿no?, sigan metiendo más partidos, sí, y que una de las soluciones que mucha gente me dice, no, pues que la liga se reduzca
a 18 equipos. Digo, claro, y tú te quitas de la liga, ¿no? De tu competición nacional, te quitas ingresos. Hombre, al final también tenemos que mirar por lo nuestro, ¿no? Y por la liga, pues al final tenemos que mirar por ella, y al final los que nos están poniendo más partidos es FIFA y UEFA, que Federación Española de Fútbol ya ha hecho un esfuerzo muy grande poniendo partidos eliminatorios a jornada única hasta las semifinales, reduciendo bastante el calendario. Y Y por lo menos yo lo veo así. estoy de acuerdo que siempre se exprime al futbolista hasta el último nivel, ¿no? Pero yo creo que este mundial, sobre todo, va a ser rentable, va a generar pasta, interés, y probablemente la FIFA, pues tire para adelante, ¿no? Aquí tengo dos preguntas en ámbito deportivo. A ver cómo lo ves. Uno, ¿se ha incorporado Carlos Martín a la dinámica del equipo? Walter, ¿va a ir al Mundial de Clubes, Carlos Martín? Y dos, la segunda pregunta. Sorloth, 21 goles en Liga, máximo goleador del Atlético en Liga, 47% de los minutos. Mucha gente habla de que Sorloth ha jugado poco para lo que debía. ¿Ves a Sorloth titular en el Mundial con Julián arriba, o piensas que Simeone va a seguir apostando por la dupla Julián-Griezmann? A ver, pues respuesta no tengo para ninguna de las dos, porque lo de Carlos Martín, a ver, sí que te Nunca puedo hago decir preguntas fáciles, ¿eh? Bueno, ahí está. No, porque eso depende de Simeone, y no sé si él mismo sabrá eso, lo sabrá, porque a día de hoy a lo mejor ni siquiera él lo sabe. Carlos Martín, además de haber estado entrenando Sí, con... comentaba Chema Fuente hoy en Mundo Deportivo, Sí, refuerzo del Atlético para el sí. Mundial de Clubes, ¿no? O sea, que se puede valorar, entiendo, ¿no? Sí, no, sí, puede ir, pero claro, eso será decisión de Simeone también. Al Claro. final, sí que es cierto que es un jugador que no solo por lo que ha entrenado con Simeone, sino que es íntimo de Giuliano, ha jugado toda la vida con Giuliano, en el equipo de Giuliano. Entonces Simeone, si le conoce por haber entrenado con él, ya como amigo de su hijo y compañero en los partidos, le conoce perfectamente y sabe lo que le puede dar. Es cierto que es un jugador que puede ser interesante porque puede jugar en derecha, puede jugar de delantero, no sé, veremos qué es lo que puede dar, pero tampoco ha sido determinante este año en el Alavés como para decir, joder, ha tirado la puerta como para decir, me lo tengo que quedar, ¿no? Como De pasó acuerdo, con Riquelme en su día, de ¿no? acuerdo. Y, Pero la y lista, sobre... la lista es amplia, ¿verdad, Walter? La lista que te permite llevar Sí, FIFA de jugadores es bastante amplia. Creo que son 30 jugadores o alguno más, ¿no? sí, decían 35, pero Pues bueno, fíjate, ¿no? O sea, sí, veremos. seguramente entrará, ¿no? En la lista. Sí, no sé cuántos se llevarán, cuántos decidirán, porque me imagino que también para poder entrenar, porque al final Claro. no hay equipos suplentes y eso les ayudarán. Pero bueno, o sea, la verdad que no lo sé. O sea, no sé cuántos se van a llevar definitivamente, y lo que no sé, si irá Carlos Martín, tiene pinta que sí. Si se llevan un grupo bastante extenso de canteranos, seguro que entra, ¿vale? Y lo otro que me decías de Tema Griezmann, Sorloth. Tema el Sorloth. tema solo, pues bueno, veremos a ver cómo están, ¿no? Desde luego que, por un lado, es cierto que Sorloth se ha ganado ser titular, por otro lado, es cierto que Sorloth es un revulsivo bastante. Pues es un revulsivo que te da mucho, ¿no? Te está dando mucho, te ha dado muchos puntos en liga, te ha dado muchos goles. Bueno, veremos a ver qué sucede, y Simeone intentará, pues como ha hecho siempre, ¿no? Dependiendo de los escenarios, de los momentos, pues sacar a uno o a otro según lo que él considere. Ujú, ujú. Yo aquí me he mojado bastante, ¿no? Sobre todo en la segunda parte de la temporada, ¿no? Donde creo que Griezmann ha bajado el nivel bastante, y creo que Sorloth ha jugado menos de lo que debía, ¿no? Yo creo que el noruego ha acabado muy bien la temporada. Yo espero una dupla Julián Sorloth. Veremos a ver si me lo que tiene en la cabeza, ¿no? También es verdad que Griezmann tiene muchos galones. A ver, yo como aficionado prefiero una dupla Julián Sorloth. Ya lo que vaya a hacer Simeone no lo sé, pero sí que prefiero esa dupla Julián Sorloth. Es cierto que Sorloth ha acabado muy bien, y sobre todo porque al final creo que ha terminado de encajar. Creo que es el jugador al que más, bueno, todavía a Gallagher le falta encajar, pero de los delanteros es el jugador que menos encajaba con el resto de jugadores del Atlético de Madrid, y ha empezado a encajar. La han empezado a encontrar, es un jugador que tiene un radio de acción a lo mejor mucho más pequeño que Julián Álvarez. Entonces, pues al final él es determinante en los últimos 30 metros, eso considero yo. Y bueno, y tienes que darle balones justo en esos últimos 30 metros, tienes que buscarle ahí, balones, pues eso, cuando él esté en el centro, etcétera. ¿Sabes? Si le buscas de otra manera, es un jugador que no te aporta tanto. Pero yo creo Claro. que explotándolo, como lo han explotado en la última fase de la temporada, yo creo que es un jugador muy, 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 muy útil.
Sin duda, sin duda. Antes de meternos en la parte de mercado, te quiero preguntar... Que Griezmann ha bajado el nivel muchísimo, una barbaridad, pero bueno. Muchísimo. Vamos, de hecho, joder, muchísimo. se ha tirado con 197 goles, que digo, no me digas que no vas a... yo lo veía y digo, no me digas que no vas a llegar a los 200 para ser el primer jugador en la historia del club, que vas a llegar a los 200, vamos, con todo el dolor de mi corazón, no ha llegado. Sin duda. Y fíjate que yo ayer daba los datos, 53 partidos, 16 goles, 9 asistencias. Y ya cambiamos de tema antes de hablar de mercado y te pregunto por estas dos renovaciones y ya que estamos hablando de Griezmann, abordémoslo, ¿no? Ayer el club anunciaba la renovación de Antoine Griezmann hasta 2027 en una maniobra financiera para diferir su sueldo. La realidad es que el importe que va a percibir el año que viene al final lo va a diferir en 2. Eso le permite al Atlético de Madrid ganar masa salarial y por otro lado al jugador, pues bueno, si el siguiente año decide marcharse a MLS, pues cobrará el importe del Atlético de Madrid, además podrá cerrar con un equipo y se podrá ir gratis, tal y como han acordado el Atlético de Madrid y Griezmann, ¿no? Yo te pregunto claramente, Walter, aparte de los datos, si nos quieres revelar algún dato de la renovación o lo que sea, comentarte, ¿tú cómo ves esta renovación? ¿Crees que es adecuada, que Antoine esté aquí hasta el 2027? ¿Qué lectura haces de esta renovación? Yo creo que sobre todo viene por eso, por diferir sueldo, ayudar al Atlético de Madrid con el fair play. Y creo sobre todo que es por parte de Griezmann es algo loable, ¿no? Que lo haya llevado a cabo. Me parece que al final es con lo que nos tenemos que quedar. Sobre todo que Griezmann con esta renovación ayuda al club, ¿no? Creo que es algo pues eso, muy positivo y que demuestra que al final el francés está ayudando al Atlético de Madrid. No está en su mejor momento, pero no es la primera vez que no ha pasado por su mejor momento y lo ha recuperado. Al final es un jugador que le cuesta mucho entrar en forma, que le cuesta mucho, pero cuando la coge esa forma, no sé, yo no descarto ver de aquí al 2027 otra vez esa versión de Griezmann, de estar entre los de ser uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. Además, si coge en estas temporadas ese rol de jugador que entra en la segunda parte, que es lo que todos esperamos, ¿no? De jugador que entre en la segunda parte, revulsivo, que te pueda dar algún partido de inicio, que la verdad que es un lujo tenerlo en el banquillo y decir, joder, voy a sacar a un campeón del mundo como Antoine Griezmann, que se mereció incluso un Balón de Oro en 2018. Sí, yo fíjate que por un lado recupera un nivel, yo creo que la mejor versión de Antoine ya ha pasado, pero una versión de Griezmann buena saliendo desde el banquillo, por supuesto que aporta, ¿no? Y yo creo que hay una lectura positiva de la renovación. Donde tengo serias dudas es que no le cierre la puerta a refuerzos arriba, ¿no? Porque es verdad, y ahora hablaremos de mercado, ¿eh? Si se va a Correa, que sé que más cerca está de marcharse, vendrá un jugador, pero el hecho de que Antoine siga aquí, pues probablemente pues limita que el Atlético de Madrid se refuerce en la parte delantera, ¿no? Y ese es un poco el otro lado, la lectura que hago, que el tiempo dará y quitará razones. Si Antoine sale, hace buenos partidos desde el banquillo y aporta goles y asistencia, pues nadie dirá nada, ¿no? Pero sin embargo, si Antoine no consigue ser ese revulsivo, pues probablemente el equipo lo pagará, Walter. Sí, eso lo veremos. A ver, por temas de mercado, pues también habría que ver, ¿no? Qué es lo que sucederá, qué es lo que sucedería si Griezmann se hubiese marchado. Seguramente al final el Atlético de Madrid tiene una hoja de ruta que todos sabemos y bueno, y luego vendría hombre por hombre. Está claro que si se fuese Griezmann vendría otro jugador. No sé el nivel de ese jugador cuál sería, pero bueno, de momento se ha quedado Griezmann y veremos hasta qué punto y veremos si se acaba marchando Correa a por qué jugador, a por qué delantero van. Claro. Y de la de Coque, ¿qué me dices? Coque, un año más, se podía activar la renovación un año más y así ha sido, de mutuo acuerdo entre el Club y Atlético de Madrid. El capitán tendrá un año más en el equipo, también un rol más residual este año, ya menos titular, siendo mucho más en segundas partes, ¿no? ¿Qué lectura haces de la renovación del capitán, no? Pues mira, Buena. yo por lo menos a mí me encanta. O sea, a mí, lo estaba contando antes, yo conozco a Coque desde que tenía 16 años, yo he estado en casa de Coque, yo sé que Coque estando en el filial no quiso salir a foguearse en otros equipos porque solo quería vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Coque entra en el Atlético de Madrid, no sé si sabéis esta historia, pero Coque cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Iba a acompañar a su hermano y ya los entrenadores del Atlético de Madrid le vieron cómo tocaba la pelota y le querían meter, pero no tenía edad para empezar en el Atlético de Madrid. Coque solo ha vestido 3 escudos en su vida, unos en categorías inferiores, Selección de Madrid,
otro es selección española y otro es el Atlético de Madrid. Creo que ojalá Coque se retire en el Atlético de Madrid, sea ese One Club Man o One Club Men o como se diga, ¿no? Sí, Que se merece el Atlético de Madrid y ojalá lo sea, porque en determinados momentos no quiso salir. Me parece, en cuanto a lo deportivo, bueno, también quisiera matizar, porque, o sea, aclarar una cosa, porque cogieron y me cayeron algunos palos, porque decir que era una buena noticia en redes sociales y la renovación de Coque no quiere decir que no venga Baena. La renovación de Coque no quiere decir, no le cierra la puerta a otro jugador que no conozcamos, que de hecho, por ejemplo, me decían Javi Guerra, pero Javi Guerra no le conocemos. O sea, de momento, Coque a lo mejor te aporta mucho más que Javi Guerra en el Atlético de Madrid, que todavía no lo has visto Javi Guerra en el Atlético de Madrid. Claro. Y Coque al final, para esos 20 minutos, 30 minutos, yo creo que puede aportar muchísimo. De hecho, yo le eché mucho de menos. O sea, yo creo que la plantilla del Atlético de Madrid este año estaba cogida con pinzas y al final Coque te iba a dar esos 20 minutos de descanso o ese partido de descanso de inicio a De Paul, que a lo mejor le hubiese hecho estar mucho mejor en las eliminatorias. No lo sabemos, es un indemostrable, todo lo que quiera. Pero yo creo que esa eliminatoria cogida, o sea, esa plantilla cogida por pinzas se cae en cierto modo porque te falta esos minutitos de Coque que aportaba al equipo para darle descanso a Barrios, darle descanso a De Paul y que te hubiese venido muy bien en momentos determinados, en partidos complicados, en partidos en los que había que sacar un tío veterano, un tío solidario que ayuda al resto, que yo creo que para mí es un acierto seguir con él y vamos, es una leyenda y tiene que acabar así. Desde luego. Yo en la Griezmann tengo más dudas, debo decirlo, tengo más dudas, las tengo, y creo que, bueno, es un tema futbolístico, es que creo que su rendimiento baja mucho, ¿no? Pero es que en el caso de Coque, al final creo que la leyenda prevalece, ¿no? Es decir, el jugador con más partidos de nuestra historia debe decidir él cuando quiere dejar de vestir esta camiseta, principalmente por respeto a su trayectoria, ¿no? Y aunque para mí ya el mejor Coque ha pasado, yo lo he dicho siempre, y no debe ser titular en este equipo, creo que todavía es útil en dos roles. Uno, saliendo del banquillo y aportando su veteranía en determinados partidos donde el Atleti tiene el balón y ahí se siente más cómodo. Y dos, aportando su liderazgo en el vestuario. Yo creo que hay que tener respeto a lo que es una leyenda, ¿no? Entonces, la gente le apetecerá más o menos la noticia, ¿no? Pero creo que el respeto a una leyenda hay que tenerlo siempre y confiar en que Coque esta temporada siga aportando los minutos que juegue, Walter, los minutos que juegue. Sí, como líder a lo mejor no es un líder como podría ser Gavi o como podría ser Raúl García, que se echaba encima del árbitro, es una persona pero tiene un liderazgo diferente dentro del vestuario, todo el mundo le adora, le quiere, es una persona que además a su gente, porque vamos, conmigo ha tenido gestos muy bonitos y con la gente que le ha ayudado, que ha estado con él, siempre tiene bonitos detalles y bonitas cosas que al final eso ¿sabes? Claro. Es sobre todo, vamos, lo que viene a ser un buen tío y en el vestuario se nota, ¿no? Un tío que hace vestuario, y es muy importante, ¿no? Y es una extensión del Cholo Simeone en muchos sentidos y la verdad que a mí sí me parece lo de Coque una buena noticia y lo de Griezmann veremos, el tiempo dará razones sí. Y yo creo que Griezmann media hora, ¿sabes? Al final puede dar mucho. Creo que le falta confianza, le ha faltado, no sé por qué proceso ha pasado tampoco. Al parecer se rumorea que ha podido tener un problema familiar, puede que haya venido por ahí, todo este bajón que ha dado, al final son personas también, y vamos a ver, ¿no? Yo sigo confiando en él, yo creo que Griezmann, aunque le falte velocidad, tiene mucha calidad y puede aportar mucho, y en esa faceta que le hemos llegado a ver como una especie de todocampista, ¿no? Sí. Yo creo que ha dado mucho también. Algo raro ha pasado porque el rendimiento en picado que ha pegado, eso no es difícil de hacer una lectura desde el sentido común. Y un problema personal o un problema de otra índole, pero de ese estilo, sí pudiera tener una explicación. Y oye, una vez que esté superado y tal, pues igual vemos al Griezmann a lo mejor no el de la primera vuelta, pero una versión buena de Antoine. Recordemos, vuelvo a decir los datos, son 16 goles y 9 asistencias en 53 partidos. La primera parte de la temporada es buena de Antoine, donde se cae absolutamente es la segunda parte de la temporada, que no aporta nada al equipo y pierde la titularidad en favor de Sorloth. Esta es la realidad. Veremos a ver, a partir del Mundial de Clubes, hay que verlo ya, desde el día del PSG, ¿no? Entramos ya en materia de mercado, que a la gente le gusta
Y a ver, aquí Walter, os digo, a ver qué me cuenta Walter, ¿eh? Porque sabéis que Walter, hay una parte que podrá contarme, otra parte que no podrá contarme. Bueno, lo que no cuente Walter lo intento contar yo. Si es que sé algo, ¿vale? Empezamos. Baena. Negociaciones del Atlético de Madrid intensas. Miguel Ángel Gil con Roig, Carlos Bucero con su hijo. Estrecha relación. Esta semana intensificadas. ¿Qué va a pasar con Baena? ¿Lo vamos a conseguir fichar antes de ir al Mundial de Clubes, Walter? Yo creo que es lo que se pregunta todo el mundo y yo creo que ni siquiera las propias personas que están negociando, yo creo que lo saben. Vamos a ver. En este caso el Villarreal tiene ese as bajo la manga de que no tiene prisa, porque es que hasta el 30 de junio a ellos les da un poco lo mismo. Y bueno, y el Atlético de Madrid tiene más prisa porque sí que le gustaría tener ese refuerzo para el Mundial de Clubes, para mostrar que se toman en serio esta competición. Pero bueno, al final eran negociaciones que con el jugador ya estaba bastante hablado, estaba bastante tal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo. O sea, todo parecía que iba muy bien. Hay esa diferencia, por lo que creo que son unos entre 5 o 15 millones de euros, más o menos. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Al final, todo lo que pueda apretar ahora mismo el Villarreal es lo que va a apretar luego el Atlético de Madrid cuando quieran a Riquelme. Y te hago dos preguntas concretas. El Atlético de Madrid, la primera propuesta era entre 35 y 40 millones de euros, más la inclusión de Riquelme, y el Villarreal no está por la labor de meter ningún jugador, ¿no? Prefiere dinero, ¿no? En la operación. El Atlético de Madrid está intentando meter al tema Riquelme, pero parece que es complicado y al final yo creo que el Atlético de Madrid, ya contaba yo otro día en el programa, que ya está preparando la fórmula de fijo más variable, ¿no? Para intentar acercarse a esos 55 millones de euros que tiene Baena de cláusula de rescisión. Walter, ¿tú crees que finalmente va a entrar algún jugador en la operación o tú crees que Villarreal y Atlético de Madrid se van a acabar entendiendo en el montante económico que se decida? Yo apuntaba el otro día una oferta de 47 más 4, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que puede entrar algún jugador finalmente o crees que no? Yo creo que no. Yo creo que finalmente, vamos, no va a entrar perdón, no va a entrar ningún jugador, sino que en todo caso Riquelme puede que entre más en la de Johnny Cardoso, más que en la de Baena. Yo creo que se van a acordar, ha pasado en otras ocasiones que el Atlético de Madrid y el Villarreal se han vendido jugadores, o como pasó el año pasado, también por temas de fair play financiero, por temas de representantes y comisiones, que al final prefieren eso, operaciones separadas, y de este modo pues se hace, de este modo también para el tema de fair play financiero y tal Claro. es mejor muchas veces, ¿no? Sí. Y además, Walter, por tema de fechas, la ventana del Mundial de Clubes está abierta del 1 al 10. Hay que mandar los papeles a FIFA para inscribir al jugador de cara al Mundial de Clubes. La operación tiene que quedar, si Baena va a ir al Mundial de Clubes, la operación tiene que quedar cerrada entre hoy y el próximo martes, día 10. Es decir, le queda al Atlético de Madrid una semana de reloj para llegar a un acuerdo con el Villarreal. El otro día nos informaban también desde otro periódico de que el Atlético de Madrid no va a perder la cabeza en esto, pero sí que va a haber un acelerón, porque yo creo que al Atlético de Madrid le interesa que Baena vaya al Mundial de Clubes, y en ese sentido la afición está muy ilusionada, Walter, porque es un gran futbolista, ¿no? Sería una pena por unos millones de euros no disponer de este jugador del Mundial de Clubes, ¿no? Sería decepcionante para el aficionado atlético, ¿no? Si la pregunta es el acelerón que puedan dar, pero, o sea, un acelerón darán, pero la pregunta es si ese acelerón va a ser suficiente como para que llegue al Mundial de Clubes. Claro, eso es lo que... Y eso es algo que al final, en temas de mercado, al final... O sea, por ejemplo, te puedo contar historias de... O sea, yo creo que todos sabemos historias o han escuchado historias, pero por ejemplo, Thiago Méndez se marchó de un despacho de Gestifute siendo entrenador del Valencia B y por la tarde estaba viajando a Vitoria a Guimaraes. Era de Guimaraes, ¿no? Siempre me equivoco. Vitoria de Guimaraes, sí. Vitoria de Guimaraes, y estaba viajando por la tarde a Guimaraes 3 horas después. O sea, el mercado es muy cambiante, entonces no es tan sencillo. Y cuando estás en una operación de esas, pues como me decía una vez una persona en el club, me dice, no sé si tú has visto 3 millones de euros alguna vez en tu vida.
pues yo por lo menos hay meses que no los gano, pero claro, es que al final estamos hablando de mucho dinero, es que al final es mucho dinero, es mucha, y yo entiendo que también es complicado desde aquí, desde nuestra posición, que no hemos hecho nunca, yo por lo menos no he hecho nunca negociaciones de esas cantidades, pues claro, se ve muy fácil, pero claro, también soy muy empático, pienso en esa gente, ¿no? Y hostia, no es sencillo, y tampoco... Al final, Baena es un fichaje para los próximos 6, 7 años y lo Sí, importante es que venga. sí. Si al final no puede venir al Mundial de Clubes, yo creo que el propio Atlético de Madrid quiere que venga, pero claro, si no viene, pues oye, pues Yo me no ha podido mojo. ser. Yo me mojo, Walter. Yo creo que va a estar Baena aquí. Yo, para el Mundial de Clubes, ¿eh? No, o sea, no digo que le fichen, que eso lo tengo bastante claro. Creo que el Atlético de Madrid va a hacer un esfuerzo. Todavía tiene 7 días de margen y yo creo que va a ir subiendo, pegará el acelerón. Es verdad la clave que tú has dado. El acelerón tiene que ser el que espera el Villarreal, si no, no te lo van a vender. Claro. Pero yo creo que el Atlético de Madrid al final va a ponderar y yo creo que es un refuerzo muy importante para Simeone de cara a un torneo que si avanzas mucho te da mucha pasta, aparte de prestigio, ¿no? Yo creo que darle esa herramienta a Simeone también es un guiño al entrenador de todo un refuerzo importante para abordar una competición que a todos nos ilusiona, ¿no? Y además es que es la pieza que falta en el Atlético de Madrid para que encaje todo y es Te veo zurdo. Y eso, vamos, me parece esa pieza que le ha faltado esta temporada y que puede darle mucho al Atlético de Madrid. Y, a ver, otro a favor también de que suceda es que el Villarreal y el Atlético de Madrid tienen muy buenas relaciones. Pero bueno, al final es que el tiempo dirá. O sea, en este sentido, claro, es que o sea, ahora mismo si traes aquí a Gilmarín y le preguntas y te habla con sinceridad, igual ni él lo sabe, ¿no? Entonces, claro, es algo, esperemos, crucemos dedos, pero bueno. Crucemos dedos. Es lo que hablamos de otro nombre por el que te quiero preguntar. Decías que Riquelme puede entrar a la operación de Johnny Cardoso. Publicaba el otro día ABC Sevilla que el Betis ya le ha puesto precio a Cardoso, hablan de 40 millones de euros. Yo ya conté en este programa que Cardoso tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid ya para 5 temporadas, el jugador con el Atlético de Madrid. Lo que queda es el acuerdo con el Betis, que lógicamente es duro, ¿no? Y luego ese derecho de tanteo que tiene el Tottenham, y aunque el jugador va a decidir su destino, claro, el Tottenham tiene ahí un rango de días para poder comunicar si quiere o no hacerse con el jugador, a pesar de que el jugador va a prevalecer su decisión, ¿no? Es decir, si no quiere ir al Tottenham, pues no hay mucho más que rascar ahí, ¿no? Claro, el Betis se está poniendo duro en la negociación e incluso hablan de que el Atlético de Madrid podrá buscar alternativas porque en ningún caso va a llegar a esta cantidad. ¿Tú cómo ves el tema Johnny Cardoso en estos momentos, Walter? Bueno, vamos a ver si el Betis rebaja. Es cierto que el problema aquí es que en el caso del Betis, que no todo el porcentaje del pase va para el Betis, entonces, claro, tiene que coger y tiene que engordar el precio para poder llevárselo. Tiene que compartir una cantidad con Tottenham, Walter, tiene que darle un importe al Tottenham, ¿no? Y creo que es un jugador en copropiedad, con su propia agencia de representación. Lo contó ayer Rubén, que es un jugador con... Entonces, claro, hay una parte de la agencia, entonces una manera de poder abaratar sería que la agencia de representación renunciase a parte del precio que ganaría por su traspaso. Entonces, ahí tienes una puerta, ahí hay una puerta que puede abrir el Atlético de Madrid para que la operación se reduzca. Ya. Veremos qué sucede, pero vamos, el jugador estaría encantado de venir. Sí. Yo creo que encajaría también, o sea, a mí me parece ese 5 que llevan tiempo buscando, me parece que encajaría muy bien en el Atlético de Madrid y me parecería ideal. Baena y Johnny Cardoso me parecieran dos refuerzos para el centro del campo que ayudarían mucho al equipo. En cualquier caso, la operación de Johnny Cardoso, Walter, tiene unos tiempos diferentes, ¿verdad? Aquí sí que no hay prisas y aquí sí que, bueno, pues se va a ir tanteando, ¿no? En las próximas semanas esas negociaciones con el Betis, ¿no? Además, el jugador estará en la Copa de Oro, no podía jugar el Mundial completo, sí, en este caso sería diferente. Hay mucha más tranquilidad, paciencia, y es que los contratos de los jugadores son hasta el 30 de junio. Claro. Entonces, es que en realidad hasta el 30 de junio, ahora porque se ha abierto esta ventana del Mundial de Clubes, pero en realidad hasta el 30 de junio no se puede fichar. Es que bastante avanzadas están las cosas, yo creo, en el Atlético de Madrid respecto a otros años. Sí, lo que pasa es que está esta ventana del 1 al 10 y luego, pues bueno, ya se inician las cosas, ¿no? Sí, que sí, yo lo entiendo, si soy el primero que me gusta ver, que me gusta tal, pero es que es muy pronto y vamos a ver también. Y hay negociaciones al final que
que tienen que tardar tiempo y hay otras que se pueden acelerar, ¿no? Como es la de Baena, que es la que más cerca está de acabar, de llevarse a cabo. Otra cosa que te voy a preguntar. Cuti Romero y Piero Hincapié, ¿no? A ver, el tema del Cuti Romero, pues uno de los mejores centrales, campeón de la Europa League, con contrato en vigor. Daniel Levy es de un muy difícil negociador, ¿no? Y un precio de mercado importante, por encima de los 55 millones de euros, ¿no? Claro, es un deseo expreso de Simeone, una prioridad para la defensa, pero comentaba ya el otro día en Patricia Cazón, creo que fue, y luego vosotros os habéis hecho de Común Deportivo, ¿no? De la opción B, de esa alternativa de Piero Hincapié, ¿no? El ecuatoriano del Bayer Leverkusen, como una posibilidad, ¿no? ¿Tú crees porque yo cada vez soy más pesimista con el tema de Cuti? Sé que Miguel Ángel Gil quiere llevar las negociaciones en primera persona, porque al final a Levy o le convence Miguel Ángel Gil o va a ser complicado. Pero yo creo que hace fuerza el jugador, Walter, Cuti, o va a haber que activar esas alternativas. Y a mí Piero Hincapié me parece una alternativa buena, ¿eh? Vale, a ver, sobre lo de Piero Hincapié, no es que nos hayamos hecho eco, es cierto que citamos parte de la información. Yo creo que la información el primero que la da es Rubén Uría en el club, pero nosotros teníamos también la información de que habían contactado. Sí, nos decías de Hincapié, Walter. Sí, no, Hincapié, lo que te comentaba era que creo que el primero que da la información, vamos, el viernes lo dieron Patricia y Rubén casi a la vez, ¿no? Nosotros lo que comentábamos sobre esas informaciones, a nosotros, vamos, a mí lo que me consta es que sí le han contactado al jugador, que sí que han hablado con Hincapié, que el Real Madrid no está interesado, no ha contactado, que es el momento que ven tanto el jugador como la gente de salir, ¿sabes? Eso es lo que de primera mano sí que me llega. Y sobre lo que hablabas del Cuti Romero, yo incluso yo no lo vería mal, incluso como lateral izquierdo, ¿vale? Pero bueno, entre el Cuti Romero parece que el Cuti Romero está bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa el tiempo. Los dos jugadores quieren venir al Atlético de Madrid, que eso es también muy importante y eso llama la atención. Yo creo que en este caso el que más encaja por las necesidades del equipo es Hincapié, pero el que más necesita el equipo por su carácter, por su garra, por lo que transmite lo que va a transmitir dentro del campo, igual es el Cuti Romero, ¿no? Ese líder en el campo que te aporte, ¿no? Esa contundencia que el Atlético de Madrid está teniendo en ataque con Julián Álvarez, con Sorloz, que hacía tiempo que no se veía, y esa contundencia que tiene que tener en defensa, como siempre han tenido los equipos de Simeone y que no se ha podido ver. Entonces, bueno, también es una manera que tiene el Atlético de Madrid de moverse con Hincapié, de que, oye, que tú no te bajas de tu burra. Tener a un jugador no es fácil, ¿eh? Para un club tener un jugador que no quiere seguir jugando allí no es nada sencillo, y es el caso del Cuti Romero, que está deseando venir a España, venir al Atlético de Madrid. Quedarte con él no es fácil, ni para un entrenador ni para un presidente. Entonces, esa papeleta también va a ser complicada para él si al final no da su brazo a torcer, ¿vale? Claro. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. La opción A es Cuti Romero, pero bueno, el Atlético de Madrid tiene que tener opción C, opción D, opción E, opción F, opción G, porque claro, no puede tampoco esperar, no puede quedarse sin esas piezas. Con los dos jugadores, con los agentes, ya ha habido contactos del Atlético de Madrid con ambos. Tú ya comentabas también que con los agentes de Piero Hincapié ya han hablado por parte del Atlético de Madrid, con lo cual los jugadores quieren venir y todo adecuado. Y ahí la dificultad es el llegar al acuerdo con sus clubes de origen, ¿no? En el caso de Cuti, con el Tottenham, que parece ser que Cuti sí que es más caro, ¿no? Que Hincapié, porque Hincapié a pesar de que ha renovado hasta el 2029, ¿no? Yo creo que por 45 millones de euros a lo mejor se podría llegar a un acuerdo con el Leverkusen quizás, o porque 45, el 40, 45, incluso, ¿no? A ver, y luego es que Cuti Romero es un 58. Es muy caro, es que Cuti Romero 58 millones, es que es tremendo, ¿eh? Y es cierto que han hecho es cierto que el Atlético de Madrid ha hecho negociaciones por fichar a Trippier,
también han fichado jugadores, es mejor la relación que tiene el Atlético de Madrid con el Tottenham de la que pueda tener el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, pero vamos a ver, el tiempo dirá, y esta es una negociación que va a ir a largo plazo, no va a llegar para el Mundial de Clubes, y vamos a ver, porque es lo que te decía, al final tener un jugador a disgusto allí, como sería el caso del Cuti, pues no va a ser sencillo, ¿no? No va a ser sencillo para el entrenador que venga, porque ya es un jugador, además es un jugador con cierto carácter, y va a ser complicado, ¿no? Totalmente. Yo incluso en el caso de Hincapié lo vería como incluso lateral izquierdo, como una solución para el lateral izquierdo, ¿no? Que es el que veo más sombras en ese sentido. Te da esa posibilidad, pero bueno, también que ahora te voy a preguntar por eso, ¿no? Porque bueno, ese perfil de lateral izquierdo te permite Hincapié y un central derecho, y el Atlético ahí también está mirando laterales, ¿no? Hoy ha salido el tema también de Theo Hernández, se está hablando también de Grimaldo, Miguel Gutiérrez. Tú el tema este de Theo le das mucha credibilidad, porque hoy también ha salido todo el mundo como loco de que lo ha comentado un periodista italiano, ¿no? Y hablando de que el Atlético de Madrid, bueno, que está negociando el Milán con el Al Hilal, ¿no? Para Theo, pero que el Atlético de Madrid habría hecho un sondeo por el jugador, ¿no? ¿Tú el tema de Theo le das credibilidad a este tema? ¿O? Yo me creo que los agentes de Theo lo hayan ofrecido al Atlético de Madrid. Ya que el Atlético de Madrid lo esté mirando, no, porque Theo al final tampoco dejó un gran recuerdo en el Atlético de Madrid. Sí. Entonces, bueno, se marchó como se marchó, pues yo, vamos, lo veo complicado que Theo Hernández acabase recalando en el Atlético de Madrid. Yo creo que cuando él lo más fácil que tenía era cuando estuvo en el Alavés, quedarse aquí, y era el sustituto perfecto para Felipe, pero decidió marcharse, y bueno, pues decidió marcharse, y yo creo que no sería positivo una segunda etapa aquí de Theo Hernández. A mí no me hace nada de gracia, lo que pasa es que entiendo que un lateral izquierdo como Theo, comenta ya Luca Di Marcio, también Fabrizio Romano luego ha hablado algo de que se está hablando de 35 millones de euros entre el Milán y el Al Hilal, ¿no? Entonces, claro, al final 35 millones de euros por un lateral como Theo, pues es un poco la cifra quizás un poco más alta, ¿no? Pero es un poco la cifra que el Atlético de Madrid tiene en la cabeza, ¿no? El Atlético de Madrid no quiere pasar de 30 millones por un lateral zurdo, ¿no? Y es verdad que esta cifra se ajusta un poco a lo que busca, pero yo estoy contigo. Yo creo que los tiempos de Theo ya pasaron con un jugador que se fue de aquí de mala manera, ¿no? Y ahí podrían encoger otros perfiles, ¿no? Se habla de Grimaldo, Miguel Gutiérrez. ¿Tú qué lateral crees que puede llegar? Porque yo creo que ahora mismo, igual que en otras posiciones hay objetivos claros, Cuti, Hincapié, Cardoso, Baena, ¿no? Jugadores muy claros donde el Atlético de Madrid va a ir a por ellos, ¿no? En el caso del lateral izquierdo se habla de muchos jugadores, pero no, también se habla de Olivera, ¿no? Del Nápoles, pero no hay un objetivo concreto que digas tú, van a por este, ¿no? Walter. O por lo menos que no nos ha llegado, ¿no? En el caso de Carreras parece que está hecho por el Real Madrid. El Madrid, claro. Miguel Gutiérrez sacaron hace poco un artículo, creo que fue en Relevo, que se notaba que era deslizado por sus agentes de que no iba a ir, que no quería vestir la camiseta del Atlético de Madrid, sino que él solo pensaba en el Real Madrid, dejándose querer. Es cierto que él no lo ha dicho en sus palabras, pero bueno, se da por hecho que lo ha dejado su entorno. Yo hablé con conocidos que tengo en la agencia de representación de Grimaldo, y me decían que no, que Grimaldo al Atlético de Madrid imposible. ¿No? Es cierto que el jugador es verdad que tiene muy buenas palabras con el Atlético de Madrid diciendo que es un grande, todo esto, pero tú no ves ahí la operación Cojar, ¿no? A ver, yo te hablo de la información que me han dado desde la propia agencia de representación, que me han dicho no va a ir. O sea, no le des ninguna, me decían, no le des ninguna credibilidad a lo de que está hecho, a lo de qué tal. Pero claro, no sé, a lo mejor, ¿sabes? Las agencias de representación son muy grandes, y a lo mejor no termina pasando como la persona que me decía cree, pero bueno, me decía que no, que imposible. Bueno, veremos qué es lo que sucede. La verdad que las palabras de Grimaldo y todas las sensaciones, yo, si no hubiese sido por esa conversación que tuve con este amigo mío, yo daría por hecho que Grimaldo era la principal opción del Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, es que si no ya se me quedan muy pocos. Por eso yo, después de esto, decía, pues a lo mejor es Hincapié el lateral izquierdo y te vale también como central, no lo sé. No sé qué es lo que sucederá
en el lateral izquierdo es donde más dudas hay o menos cosas han trascendido, ¿no? Sí, porque aquí no es, en el club seguro que lo tienen muy seguro, pero otra cosa es lo que nos enteremos, lo que nos llegue, lo que podamos ir sabiendo y que no tengan un tapado por ahí. Esa es la sensación que tengo ahí, Walter, en el lateral zurdo, que va a salir un nombre que es un tapado y que saldrá un nombre dentro de X tiempo, cuando el Atlético de Madrid decida abordar la operación, y que ahí sí que habrá una hoja de ruta ya clara, ¿no? Porque me cuesta pensar, ¿no? Y yo creo que por ahí puede haber posibilidades. Te voy a preguntar también, Ángel Correa, el tema de Correa se despide en esa... La llaman autodespedida, ¿no? Pero bueno, fue improvisada por parte del jugador, ¿no? Es un jugador, todos los que conocemos a Ángel sabemos que es un jugador, pues eso, muy pasional, muy canchero, muy de piel, ¿no? Y bueno, él pues sintió que era su último partido y así lo manifestó, ¿no? El jugador se quiere marchar del Atlético de Madrid y claro, el Atlético de Madrid no llega a un acuerdo con Tigres. Ahora dicen que la operación está parada, que pueden entrar algunos equipos argentinos. Se habla de Rosario Central, se habla de River, ninguno con pasta, ¿no? Han preguntado por aquí varios equipos, pero aquí nadie pone la pasta que el Atlético de Madrid quiere para dejarlo salir, que son 15 millones. Y te pregunto claramente, ¿tú crees que va a salir Correa? Y si sale, ¿quién puede ser su sustituto? Porque se ha hablado de Nick Voltemade, se habla del tema Darwin, que yo ya he dicho que tiene un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid, eso que no le quepa duda a nadie, no sé si va a venir o no, pero que Darwin está como loco de venir, eso seguro. El otro día publicaba Aspi, Cuquiesa, se habló bueno, el tema de Jokeres, ahora te pregunto, es que ahora no lo quiero ni tocar porque no vendría por Correa en todo caso. ¿Tú crees que Correa va a salir? Y si se va, ¿qué perfil por tu información y por lo que crees, qué perfil te encajaría, Walter? A ver, lo de Correa es que ya ha tenido tantas salidas que han estado a punto que bueno, veremos. O sea, la cuestión es que tanto Simeone como el club quieren que siga, entonces el jugador quiere salir, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede al final, porque al final las negociaciones son muy largas, al final todo no es tan sencillo y bueno, veremos. Y lo hemos visto en el caso de Correa con la autodespedida, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en su caso. Y la verdad que no te sabría decir si va a continuar, si va a seguir. Vamos a ver. Está claro que él se quiere marchar y eso ya es un. Vamos, si alguien se quiere marchar, pues claro, tiene más posibilidades de irse, ¿no? ¿Y tú no crees que la exigencia del club, Walter, a un tío que ha estado 10 temporadas aquí, que te lo ha dado todo, ¿no? Yo insisto, creo que a Correa no se le puede regalar. En eso, 100%. Pero a lo mejor la petición de 15 kilos es demasiado. Por un tío que lleva 10 temporadas, que ya está amortizado. Coño, si el Atlético de Madrid está regalando dinero por ahí pagándole a Saúl, tienes aquí a Lemar pagándole para que no juegue, y te vas a encabezonar en un tío, porque sí, porque lo quieres retener, pero también él se quiere marchar. Habría que respetar que Ángel se quiere marchar para intentar jugar el Mundial con Argentina. Yo creo que a lo mejor por una cifra de 8 o 10 millones, no sé, te pregunto, ¿cómo lo ves ese tema, no? Es que lo que pasa que tanto Simeone como el club, o sea, tampoco es que haya tenido los minutos que ha tenido Bitzel o Riquelme o Lino. Está teniendo importancia. Está teniendo, ¿sabes? O sea, tampoco es que esté en una cárcel y, ¿sabes? Que al final él se quiere marchar por una parte, pero yo me imagino que tampoco tendrá ofertas que le quiera, o sea, que le terminen de contentar, sobre todo al Atlético de Madrid, que tú al final tienes un jugador, le queda un año de contrato y no le vas a dejar salir pues tan fácil, por lo menos para quitártelo para el Mundial de Clubes, por lo menos después del Mundial de Clubes, y veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y ya los posibles sustitutos, pues hombre, si fuese en ese rol Darwin Núñez sí que me parecería bien como sustituto de Correa, y que Sorloth, que luchase con Griezmann y con Sorloth por ser titular, el nuevo titular. Puado también puede ser una opción porque vendría a coste cero, ¿no? Que lo sacaba Marcos Durán en relevo en su día. Podrías Voltemad, pues yo no sé hasta qué punto es cierto que el Atlético de Madrid la ha estado mirando, como mira a tantos y tantos jugadores, pero es cierto que podría ser, en principio, si iba a quedar allí, le van a renovar, creo que no llegaba al 1 millón de euros anual, creo que le van a subir a 1,5 millones, entonces sería una oportunidad también de mercado de un jugador que está llamando, pero bueno, habría que ver su adaptación a la liga, ¿no? En el caso de Darwin, que
Y pues la verdad que en la posición que yo creo que llamaría menos la atención es Correa. Desde el club dicen que no va a venir ningún delantero top. Pero bueno, también veremos si hay salidas, pues tendrá que haber entradas. Y no va a haber salida. Pero ¿y El tú año crees que se pasado refieren? ¿Darwin lo consideran un delantero top? tampoco lo sé. Si lo consideran Claro. un delantero top. También desde el club a las 7 decían que la renovación de Coque ya se vería y a las 8:30 la estaban dando. Entonces, bueno, pues a ver, también es una manera de no alimentar, de que la gente esté más tranquila, ¿no? Que ellos no alimenten esa posible opción que tú hablas de Gyökeres, ¿no? Por ejemplo. Sí, te voy a preguntar ya por este tema. Yo, fíjate, de lo que hemos hablado, a mí el alemán me gusta, Nick Woltemade, me parece joven, me parece un segundo delantero, un tío con llegada, con calidad, con futuro, ya es internacional con Alemania, le vamos a ver ahora en la Nations League. Yo es un perfil de jugador que me gusta, ¿eh? Darwin me siembra dudas, aunque, insisto, está a golpe de clic, acuerdo verbal con el Atlético de Madrid y la operación con Liverpool no sería un problema, no lo sería, porque podría ser una cesión con opción de compra. Y es un poco como lo veo. Sin embargo, el tema Gyökeres, que veo a todo el mundo, a los insiders, a tal, Gyökeres, todo el mundo haciendo este gesto, que sí, que Gyökeres es buenísimo, que no, como haga esto sí, que nos gusta a todos. Walter, tú escribiste un artículo diciendo que Nike podría ayudar, porque tal, si estamos de acuerdo, pero es que, tú lo has dicho, es que no es una prioridad para Atlético de Madrid reforzar con un delantero top la delantera, salvo que haya salidas. Si se te va un Sorlot, pues evidentemente hay que traer a alguien, y entonces ahí podría tener sentido. Pero hoy lo cuenta también Chema Fuente, ¿no? Y me alegro de haber leído el artículo porque yo conté lo mismo el otro día en mi programa, ¿no? Que el Atlético tiene congelado el tema Gyökeres, y yo creo que con la hoja de ruta, que es Baena, Cardoso, Cuti o Piero Hincapié, esto solamente se va a abordar dentro de unas semanas, y yo no sé si Gyökeres va a estar en el mercado dentro de 3, 4 o 5 semanas. ¿Tú cómo ves el tema Gyökeres? Porque ahora está congelado, ¿no, Walter? A ver, el tema Gyökeres, yo por ejemplo cuando escribí el artículo contando lo de que Nike quería ayudar, contando que había habido una consulta formal del Atlético de Madrid a Gyökeres, etcétera, o sea, que sí que habían hablado con el Sporting por Gyökeres, en este asunto siempre el fichaje no es fácil, es difícil. Estamos hablando de que fichajes como el de Baena va a costar, entonces este va a ser, pues, más o menos, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que va sucediendo, pero es cierto que todo el mundo que se acerca a Gyökeres de momento, ¿no? Está saliendo espantado, ¿no? El Sí, es Arsenal verdad, ahora quiere es verdad, es verdad. el Arsenal ahora quiere a Sesco, ya no es Gyökeres, el Chelsea que iba por Gyökeres al final quiere a Liam Delap, está todo el mundo que se acerca, ¿no? Entonces, ¿Y por qué es eso, Walter? ¿Por qué es eso? yo, la sensación que tengo puede ser como cuando ves a una chica en una discoteca, te acercas a ella, preguntas un poco y directamente dice, tengo novio. O, Bueno, ¿sabes? no Entonces, puedo, claro, no hay posibilidades. puede ser esa la opción de que esté diciendo, no, ya tengo un acuerdo, ya tengo un tal, y vamos a esperar a que lo que pase en el mercado, o que incluso no tenga problema por quedarse, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es lo que más incógnitas tiene, lo que más, yo creo que en el club no saben perfectamente que es el jugador que más ilusión hace de todos Impacto los que han tendría, ¿no? El sonado. impacto Gyökeres, ¿no? Impacto, sería yo creo que sería un nuevo impacto como el de Julián Álvarez, ¿no? Para coger y poner esa guinda al Atlético de Madrid, que ya tendría un plantillón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, y yo siempre lo que he defendido que si termina llegando, porque es un fichaje muy difícil, será a final de mercado, no para el Mundial de Clubes, Y ni mucho siempre que menos. salga un delantero, Sí. ¿no? Walter, tiene que salir Sorlot, básicamente, porque Julián no va a No, salir. no sé si con Correa podrían hacer ahí un hueco al haberse diferido el sueldo Griezmann. Yo creía que una de las opciones era la salida de Griezmann, pero bueno, no sé si al final Correa tiene un sueldo importante, con la parte que ha diferido Griezmann, con la parte también que al final el Atlético de Madrid cada 2 por 3 está anunciando un nuevo anunciante, los conciertos, etcétera, etcétera, y todo lo que está entrando, pues al final va a tener No más peso o sea, que no financiero. descartas a Gyökeres, Walter, no lo descartas. Yo no, o sea, yo no lo descartaría. Vamos, creo que hace más o menos un año me preguntaban por Julián Álvarez y dije, bueno,
lo veía aún más complicado que Gyökeres ahora, porque, entre otras cosas, porque Julián ha llegado, ¿no? Lo veía muy complicado, pero bueno, en mercados yo creo que no hay que descartar nada, ¿sabes? Al final, no, mientras que sean cosas posibles y Gyökeres sí que es posible, lo que pasa que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y cómo avanza todo y cómo será. Uh-huh, uh-huh. Pues veremos a ver, ¿no? Lo que está claro que tiene que haber salidas adelante. A mí me cuentan que con la de Correa no es suficiente para ir a por Gyökeres y que hay otros objetivos. Es un jugador que vale una pasta. Es un jugador que sacarle del Sporting de Lisboa va a costar un dineral, ¿no? Y estamos hablando de un Atlético de Madrid que está regateándole dinerillo a Baena, ¿no? Entonces, cuesta pensar que vayan a ir. Oye, pero es verdad, el año pasado, ¿quién nos iba a decir que va a venir Julián, ¿no? Así que, bueno, si se da yo si sale solo, sí lo veo. Si veo que si viene un equipo y te paga los 45 millones por Sorloth, estoy convencido que al día siguiente están en Lisboa pagando 70 millones por Gyökeres. Estoy convencido. Pero sin que salga Sorloth no lo veo, Walter. Bueno, hombre, es que si sale Sorloth seguro. Sí. A ver, es que esto va a ser... Y no descarto que salga Sorloth, ¿eh? Yo no descarto que salga Sorloth, ¿eh? Porque creo que tiene mercado. Tiene mercado Sorloth. No sé, yo lo veo complicado. Al final yo creo que, no sé, también vamos a ver qué pasa en el Mundial de Clubes, qué nivel dan los jugadores, que todo, ¿no? Qué es lo que sucede, porque muchas veces, yo qué sé, en una Eurocopa, un Mundial, del principio al final, de repente un jugador se te revaloriza mucho, igual solo los coge y se hace el partido del Girona y el partido de la Real Sociedad, se lo hace, son 2 partidos del Mundial y vienen a por él todos como locos, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero bueno, yo no lo descarto a Gyökeres y vamos a ver qué es lo que sucede de aquí al final del mercado. Totalmente. ¿No? Oye, y ya la última, y acabamos. Preguntarte rápidamente por 3 jugadores. Lenglet y Musso, en principio, van al Mundial de Clubes, ¿no? O sea, lo tiene todo arreglado Atlético de Madrid para que vayan. Luego otra cosa será su continuidad el año que viene, ¿no? Ahí está trabajando el Atleti para que rescinda con el Barça Lenglet, ¿no? Y el tema de Musso, veremos con el Atalanta si el Atleti no quiere pagar y aparece la opción del portero del Mallorca, ¿no? Por ahí, ¿no? Leo Román, correcto. ¿Cómo ves tú lo del Lenglet, Musso y Leo Román en este caso? A ver, lo del Lenglet yo creo que es la mejor salida al final para el Barça, de quitarse a un... Vamos, al final, cuando se hacían estos contratos que hacía en su día Bartomeu, sí, esos problemas que ha generado, ¿no? Yo creo que debe ser el último jugador que le queda de aquella herencia al Barcelona. Sí, correcto. Y yo creo que es la solución que podrían encontrarle en el Barça. Yo veo más solución para el Barça que para el Atlético de Madrid. Al final todo dependerá de eso, de lo que decía el Barça, o si no sale un tercer equipo que coja y que quiera. Lenglet quiere quedarse, el Atlético de Madrid vería con buenos ojos que Lenglet se quedase. Ha vuelto a la selección francesa, ¿no? Eso que es bueno también para él, ¿no? Jugando en el Atleti y demás, ¿no? Sí, no, yo creo que nadie esperaba el nivel que ha dado Lenglet en el Atlético de Madrid. Yo creo que nadie lo esperaba. El tema de Musso, pues es algo parecido, ¿no? Si viniese gratis o otra cesión, etcétera, etcétera, sí que se quedaría, pero no, si no, complicado, ¿no? Pagar esos 7 millones de euros, pues el Atlético de Madrid prefiere otro portero que pudiese encajar, como es el caso de Leo Román, o como puedan ser otros que están ahora mismo en la recámara, ¿no? Que pueda ser a lo mejor otra cesión, otro jugador. Sí, porque me contaba el otro día Tomeu que a él le cuesta pensar que Leo Román, él quiere ser titular, Leo Román. Entonces, venirte aquí sabiendas que vas a chupar banquillo de Oblak es jodido, Walter? Sí, es que al final el portero que venga, si no ha conseguido quitarle el sitio, es cierto que Musso es el primer portero en muchos años, el primer portero sólido que hemos visto, ¿no? Solvente, ¿no? Hasta ahora Herbich, Adán, no sé, a mí ninguno me ha convencido. Moldovan es que no convencía a nadie, el pobre. No jugó, ¿no? Es que era un poco como eso que dijo Benítez a Pitars, ¿no? Te pido una lámpara y me traes un sofá, ¿no? En materia de porteros, ¿no? Cualquier persona que sepa un poco de cómo son los porteros que gustan a Simeone, a Pablo Bercellone, sabe que Moldovan no es el portero, ¿no?
no es el portero que atraiga, no es un portero que atraiga, porque ellos quieren porteros altos, sobrios, no Claro. quieren porteros que no lleguen que no rocen esos 2 metros y de reflejos, que es el caso de Moldovan, es el caso de Iturbe. Pues Iturbe no termina terminar de convencer y este año tendrá que salir, ¿no? Claro, Veremos. claro, Por eso le convencí incluso más Gomis, ¿no? Antonio Gomis. claro. Entonces, bueno, pues en este caso fue pues estas cosas que se hacen, que me imagino que sería una oportunidad de mercado moldovano y por lo que lo han fichado. Lo Muy bien, ficharon en muy su bien. día. Pues menudo repaso completo hemos hecho, Walter. Hemos hecho Sí, sí, un sí. repaso de hora y 5. Mil gracias por estar aquí en Peto y Punto. Siempre te invito a las tertulias, pero siempre es tarde para que vengas un día a la Sí, tertulia. bueno, y al final, bueno, también estoy con Rubén por las tardes y bueno, tampoco, ¿sabes? Tú tienes más tiempo ya. Tengo que dosificar también mi tiempo en, ¿sabes? En otros programas para dar de vez en cuando, ¿sabes? Pues para aparecer y sabes que a ti te tengo un aprecio especial, Yo también. ¿no? Yo también. Ya por esas cervezas que nos hemos tomado alguna vez en el Metropolitano y bueno, para mí, además, tu padre falleció del mismo cáncer que mi madre y yo para mí eso, ¿sabes? Lo tengo ahí, para mí es algo que lamentablemente nos une y bueno, Nos une. pues Sí. es algo que por lo que te tengo un aprecio más allá del que te tenga personal de esto y bueno, hemos sufrido la misma enfermedad en familiares y es duro y entonces yo ahí por eso tengo un cariño especial Yo también en a ti, ese Walter. sentido. Y bueno, aprovechando lo que dices, a toda la gente que tiene familiares con estas enfermedades, mucho ánimo porque bueno, siempre hay que tener esperanza y siempre hay que tener fe, ¿no? Y bueno, Hay tú y yo lo sabemos bien. Sí, no, hay. Bueno, mira, por ejemplo, esta pulsera es de la Asociación Nacional contra el Cáncer de Páncreas, Mm. ¿vale? Existe, la pueden buscar. Yo el año pasado corrí la carrera y, bueno, pueden incluso pedir información, ayuda. Sí. Es muy letal, para el Sí. que no lo sepa, es el cáncer más letal A que mi hay. padre le dieron 6 meses de vida, Walter, 6 meses. ¿Cuánto estuvo? 5 años y medio vivió. Es un milagro. O Mm. sea, en el caso de mi padre, antes de morir, le cortaron, le tomaron una muestra de las uñas y demás para analizar el tema a nivel genético y demás, ¿no? Porque decían, pero reaccionó muy bien a una quimioterapia experimental y luego mi hermana está en el mundo de la medicina y demás y consiguieron alargarle la vida 5 años y medio. Cuando un paciente de cáncer de páncreas, lo que dices tú, 6 meses. No, más de 6 meses, creo que es el 90 y tantos por ciento. En el caso de mi madre fue 26 de febrero fue cuando se lo detectaron, 22 de abril fue cuando falleció, fueron eso, 2 meses y pico, fue fulminante, hubo momentos, fueron 3 ingresos de largos en el hospital y fue duro y bueno, desde aquí cualquier persona con cáncer le mando un especial abrazo, o sea, cualquier persona con cáncer, cualquier persona que lo esté sufriendo, pero bueno, eso es porque es casi fulminante, ¿no? Y vamos, el caso de tu padre es bastante llamativo y bueno, Sí, suerte que tuviste, pero vamos, sí. normalmente cuando se conocen es complicado y normalmente no sé cómo se lo detectaron a tu padre porque yo lo que tengo Tenía entendido dolor, es tenía dolor, tenía dolor. dolor y ya no podía comer o algo así, ¿no? Tenía dolor y fueron al médico y le hicieron, y ya vieron el tumor, ¿no? Mm. Pero fíjate que yo soy católico, ¿no? Y yo tuve una crisis de fe muy importante porque, ¿por qué me tiene que pasar esto a mi padre? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mi padre, no? Y con el tiempo, con perspectiva, he cambiado el chip, ¿no? Y he dicho, hostia, pues igual Dios nos ayudó a más de la cuenta, ¿no? Porque insisto, es que un paciente de este tipo de cáncer es fulminante, ¿no? Y cuando le cuentas a la gente que vivió 5 años y medio, pues la gente flipa. Sí que es verdad que No, nosotros yo alucino, ¿eh? pero Yo mucha gente que lo operó el mejor cirujano de eso en España, ¿no? A través de mi hermana, porque mi hermana es médico, ¿no? Entonces tuvimos ayudas de los equipos médicos de España que se volcaron con mi padre porque mi hermana es médico, ¿no? Dentro de la desgracia, tuvimos la suerte de conocer gente, ¿no? Y que luego el tratamiento experimental le fue bien y que mi padre era un jabato y estaba en buenas condiciones para luchar, porque hay gente que tiene patologías secundarias y ya te complican mucho más, ¿no? Pero Walter, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que o sea, un apoyo a vamos, la gente, ¿no? mi mujer trabaja en el Gregorio Marañón, también tuvo apoyo mi madre y no, al final Hubo los manera. médicos no hacen milagros, ¿sabes? Ya. Cuando están en esos momentos pues eso, cuando están con cánceres tan avanzados, pues es complicado y bueno,
Es muy complicado y bueno, es eso. Sí, la verdad que vamos, mi madre, vamos, mi mujer se volcó y vamos, y tuvo muchos favores, pero no, ni por esas. O sea, Bueno, fue duro. desde aquí, Así si nos que está viendo alguien que conozca un familiar o alguien que tenga cáncer, la gente del Atleti tenemos un gen especial para competir ante la dificultad, ¿no? Así que sí. utilicemos esa forma de ser que tenemos, de no rendirnos nunca, para, como hizo mi padre, ¿no? Para luchar hasta el último día, y como hizo tu madre, Walter, para luchar hasta el último día contra una montaña que era muy difícil superar, pero que hay que intentarlo, por supuesto. Walter, mil gracias, Bueno. darle like y suscribiros a los canales, seguir a Walter en Mundo Deportivo, artículos todos los días, yo siempre abro Mundo Deportivo, si son noticias de Walter, pues las leo con todavía más interés y con más cariño. Volvemos mañana en directo, ¿vale? Os esperamos a todos. Walter, un abrazo Muchas grande, gracias. cuídate. Venga. Chao, chao. Todo el mundo.